así, y bueno, ahora puedo hablar, antes ni podía hablar, totalmente difónica. Bueno, hoy vamos a empezar con tórax. Lo que les voy a comentar es lo siguiente. Es muy largo y muy denso el tema tórax, a pesar de que son pocas radiografías, pero es muy largo, porque hay mucha información que ustedes tienen que saber. Así que, más allá por las dudas, me olvide de cosas. Entonces, yo les voy a subir una clase que tengo hecha desde el año pasado, grabada del año pasado. Así que eso, por las dudas, entre lo que hoy se vea y con esa clase, en una de esas podemos completar. Antes que me olvide, Anabela Campizano, ¿puede ser que haya pedido que la admitamos? Sí, profe, porque tengo problemas con el usuario UNC. Ah, bueno, ahora porque era una sola y pude ver, porque si no, no te puedo aceptar. Sí, me conecté del celular, pero tengo poquito y se me va a cortar y como que no veo bien. Prefiero conectarme de la compu, pero no puedo abrir el usuario UNC desde la compu. Estoy teniendo un problema que a varios nos está pasando, porque tenemos un Windows viejo y ya no es compatible con los servidores. Hasta que yo no actualice mi sistema operativo no puedo entrar. Bueno, ¿y qué sistema operativo tienen? Windows 7, que ya es viejo. Windows 7. Bueno, yo hoy tuve una clase, porque nosotros, aunque ustedes no crean, tenemos que seguir estudiando y sobre todo esto, con el tema de la virtualidad. Y hoy ya tuve un curso y hoy empezamos con otro. Así que voy a preguntar a la gente de informática y a la gente que nos da el curso, que son todos los habilitados que tiene la Facultad de Ciencias Médicas. El jueves voy a volver a tener otro y cualquier cosa les aviso el próximo martes. A ver si no existe alguna posibilidad o que ustedes han averiguado por su parte y les han dicho que sí o sí tienen que actualizar. En realidad, bueno, hablamos con los chicos del centro y nos dijeron que iban a averiguar, pero no nos dieron una respuesta todavía. Y Bueno, yo averigué por mi parte con un técnico y bueno, me dijo que es eso, que varias páginas ya no le dan soporte a Windows 7, por lo que es viejo. Entonces, que la única que me queda es actualizar todo el sistema operativo. pero eso es con un costo. Sí, claro. Claro, ya tenés que cambiarte de Windows 7 a Claro. otro Windows 10 por lo menos. Claro, el tema es que por ahí, bueno, mi compu, por ejemplo, es viejita y no se No te aguanta. da espacio. Tan, claro, un Windows Claro. tan nuevo, tan pesado, no lo aguanta. Así que voy a probar con el 8, a ver cómo anda y bueno, y si Bueno, no, yo pregunto el jueves y el bueno, martes que viene haceme acordar y te contesto. bueno, profe, gracias, ¿Sí? porque somos varios con este problema. Se trata Bueno, de Windows no 7. me voy a olvidar de consultar porque la gente que nos da estos cursos son unos capos totales y manejan todo. Hoy, Bueno, bueno, nos dieron, o sea, lo que vimos, inclusive cómo se manejan los drives, qué se pueden hacer, el Google Docs, qué sé yo, un montón de cosas, ¿viste? Que estoy aprendiendo a trancos largos para poder mejorar esto. Bueno, hola, profe Navarro, ¿cómo le va? Justo lo veo que está ahí, no tengo mucha imagen. Bueno, ¿se me entiende algo? Sí, profe. sí, se Bueno, está bien. Sí, bueno, Mónica, bueno. se Entonces, entiende. Herramientas para enseñar en pandemia. Así se llama el curso. herramientas para enseñar en la virtualidad es. Y ya me descargué la primera parte, que era la que me faltaba. Ah, ¿estuviste en el curso hoy, Eric? Entonces Sí, también. sí, estuve ahí. Buenísimo, ¿viste? Buenísimo. Bueno, bueno, a ver, María Cielo, que levantaste la mano antes de comenzar, porque después ya dejo de ver yo en la Sí, pantalla. profe. Disculpe que le interrumpa. Quería consultar si ya está confirmada la fecha del parcial. Sí, en realidad va a ser la última semana de octubre.
sea, el martes que viene vamos a tener nuestra última clase teórica y seguramente la parte práctica se va a estar finalizando. Y el parcial no va a ser por aula virtual, sino que se va a tomar en forma oral, tipo coloquio, y es personal. Así que seguramente se los va a citar a cada uno de ustedes en un tiempo y forma. Yo voy a pedir a los docentes que están en la cátedra que vayan preparando ese tema, cosa que la semana que viene ustedes la información de cuándo les va a tocar, porque no va a ser ni un martes, ni un jueves, ni el mismo día que les da el práctico. Como son muchos en cada comisión, seguramente los profesores van a tener que dividirlos a ustedes, a cada grupo durante toda la semana, porque si no es imposible. Lo otro que había surgido es de tomarlo en forma presencial, pero bueno, como no todos los alumnos que cursan la cátedra están en estos momentos en Córdoba, capital, entonces, y son muchos, entonces, bueno, se decidió, consultando con los otros docentes, de que sea en forma virtual. Vamos a ver si podemos llegar a hacer el examen final. No sé todavía, porque depende. Hoy, en este curso, que si está el profe Navarro, seguramente habrá escuchado que una profesora de nutrición que decía que tenía también una cantidad de alumnos, y dijo la gente, el decano y la vicedecana que va a ser, dijo, no, ya es imposible hacer eso, ya no se va a poder hacer más, tomar tanta cantidad de gente. Tal cual. Así que, bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Por ahora, lo primero a tener es el segundo parcial, que en realidad, vuelvo a repetirle, va a ser tipo colo. Ailén, dime. Sí, profe, quería avisarle que hay con algunos compañeros que están dando metodología, el 25 tenemos parcial también, el oral. ¿Cómo? No te escucho, hija. Habla más fuerte. El 25 nosotros tenemos parcial oral de metodología. También va a ser un día porque nos van a ir distribuyendo. Es que seguramente que en algo van a coincidir, quizás, porque son parciales, no son finales. Sí, por eso inclusive ni siquiera van a tener en el mismo horario. O sea, las comisiones, ustedes son casi 50 personas por cada comisión, entonces en una de esas no le toca, y en una de esas, si llega a coincidir con eso, bueno, tiene que arreglar por eso, con el profesor, a ver qué horario le puede arreglar. ¿Cada profe le va a tomar a su comisión? No creo. No creo. No, van a ser redistribuidos. Profe, y para despejar esta última duda, recuperatorio de este coloquio, entonces no habíamos aprobado el primer parcial. Y eso lo vamos a ver después. Por ahora, digamos, en la marcha lo vamos a ir viendo. Muchas veces se puede programar un recuperatorio, pero los tiempos están jugados. A pesar que estamos bien con el contenido, pero bueno, se complica hacer más el recuperatorio, pero podemos llegar a darle la oportunidad de hacer un recuperatorio a lo mejor a los alumnos que tengan posibilidad de hacerlo. Recuerden que el segundo examen es integrador y es el que realmente, en definitiva, vale completamente. Gracias, profe. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Es muy probable que el ataque de tos que me agarre en el medio de la clase, pero bueno, les pido disculpas. Bien, voy a empezar a presentar. No, antes de presentar, voy a empezar a grabar. Espérenme un poquito.
Profe, ¿siempre va a ser bolillero para poder... No, 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 no. No es a bolillero, Pasa por todos es los a temas. programa abierto. Sí. Bueno, esperen que se está preparando la grabación. Bien, bueno, cuando se habla de una radiografía de tórax, si bien los posicionamientos no son tan complicados, lo más complicado en realidad es leer una imagen de tórax. Y nosotros tenemos que saber leer correctamente una imagen de tórax por el hecho que a partir de eso vamos a hacer lo que se denomina el control de calidad. Es muy estricto el protocolo y debemos adecuarnos a cada paciente, porque cada paciente es en particular, digamos, tiene condiciones particulares. Pero en la evidencia, digamos, de la imagen que vamos a obtener, esas condiciones especiales que va a tener cada paciente para ver cómo vamos a resolver y hacer una radiografía de tórax no tienen que quedar presentadas en la imagen. O sea que nosotros no vamos a tener muy en cuenta eso, pero sí en la calidad de la imagen que vamos a presentar. ¿Por qué? La radiografía de tórax es una radiografía que en realidad es a esta región, digamos, más que nada, se tiene que interpretar lo mejor posible lo que se denomina el contenido torácico. El contenido torácico en realidad está, digamos, complementado por todo el tema visceral propiamente dicho, y no así la parte estructural ósea, que hasta ahora hemos venido viendo eso. Hemos aprendido a leer el hueso, nada más, y no otra cosa. Cuando hablamos de tórax, en realidad lo que da mayor importancia a esta región justamente es eso, ese contenido visceral que hoy van a empezar a ver por primera vez y van a descubrir que a partir de una imagen nosotros podemos encontrar muchísimas más estructuras que las óseas propiamente dicho. Es más, se dice que una radiografía de tórax debe tener, digamos, la suficiente información para evitar el detalle de la estructura ósea. Y es por eso que cuando nos dicen tórax, no es que quieran ver la parte ósea. Si seguramente ustedes están viendo ahora una radiografía de tórax de frente y perfil, sobre todo en el frente, bueno, van a poder encontrar directamente todo lo que saben de la anatomía ósea, que es lo más fácil. Pero si, por ejemplo, a un paciente que tiene un traumatismo en su estructura ósea, seguramente no nos van a pedir una radiografía de tórax, nos van a pedir la radiografía correspondiente al hueso que quieren investigar. La clavícula, el esternón, las costillas. Entonces nos van a pedir, si ellos, el médico cree que lo que tenemos que demostrar es anomalía en la parte ósea, por ejemplo, en las costillas, nos va a pedir una radiografía de parrilla costal, no una radiografía de tórax. Lo más importante de todo es que en esta región torácica en realidad está comprendida por dos subregiones, que nosotros le denominamos la parte externa o continente, que en realidad ahí sí está enfocado toda la estructura ósea, pero acompañado con todas las partes blandas que rodean por fuera de esta estructura ósea, que también dan impronta en una radiografía de tórax. Y lo más importante de todo es ese contenido visceral, que es lo que tenemos que poder demostrar con claridad y con técnica.
Bueno, aquí están viendo parte de todo esto subdividido por distintos sectores o regiones. No voy a ahondar mucho en todo esto, pero miren todo lo que tenemos dentro del tórax, órganos que conforman el aparato cardiovascular, órganos que conforman el aparato respiratorio, el aparato nervioso, o sea, el aparato digestivo. Hay múltiples órganos que de alguna manera atraviesan esta región torácica o se encuentran directamente en ella, que son los que es necesario poder demostrar cuando hacemos una radiografía de tórax. Bueno, aquí están viendo, ¿ven? La estructura ósea, que es lo más significativo. Y recién les dije que es muy importante que tratemos de borrar esa estructura ósea para que no tenga imagen significativa cuando veamos una radiografía de toda la región torácica. Y es por eso que aquí, cuando nosotros calculamos los valores exponenciales, no trabajamos con el famoso factor que teníamos antes, que era el 2 para huesos, ¿se acuerdan? El factor de densidad estructural, sino que trabajamos con el 0,2 o el 0,3. O sea que inclusive se recomiendan, los protocolos dicen, que cuando nosotros hacemos una radiografía de tórax, utilizar esa famosa tabla de compensación que ustedes han trabajado el año pasado, donde si bien la calidad de la imagen no va a estar en detrimento, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cambios necesitamos hacer? Bueno, necesitamos aumentar muchísimo cantidad el kilovolt y disminuir el miliamper. Eso lo podemos hacer con la tabla de compensación. O sea, nosotros hablamos que son técnicas que se denominan de alto kilovoltaje. ¿Eso qué me permite en definitiva? Me permite poder borrar un poquito la parte estructural ósea, que es la que en realidad, cuanto más radiación dé, cuanto más miliamper dé, mayor va a absorber ella y mayor va a quedar representada mayormente. Entonces, estas técnicas siempre utilizamos lo que denominamos técnicas de alto kilovoltaje. Todo esto es para borrar toda la parte ósea preferentemente. No es que la vamos a borrar por completo, pero bueno, tenemos que tratar de que no aparezca y que nuestra vista no vaya directamente a ella. Las técnicas que utilizamos, bueno, el tórax de frente en posición o en proyección PA, también existe en la proyección AP, el tórax de perfil, las técnicas oblicuas de tórax, que tenemos una oblicua anterior derecha y una oblicua anterior izquierda, las técnicas para poder observar con mejor claridad, o sea, técnicas particulares para ver el vértice pulmonar, esternón y parrilla costal. Esas son las técnicas que se utilizan, digamos, en una región torácica. La primera técnica, cuando nos piden una radiografía de tórax, la primera opción que vamos a intentar hacer con el paciente es esta que estamos viendo aquí. Se dice que la mayor calidad diagnóstica en una radiografía de tórax de frente se encuentra cuando el paciente está de pie o sentado y en proyección póstero-anterior. O sea, es la que relativamente nos da la mejor información natural del paciente, para no evitar errores. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, como ustedes están viendo, en la primera imagen de la izquierda, el paciente está de pie, apoyando toda la región anterior, o sea, todo el pecho del paciente. Inclusive, normalmente lo que se le pide para que conforme un plano único esta región torácica y que apoye completamente toda la región anterior, se le pide normalmente al paciente que con los hombros los lleve y los tire como hacia adelante, como si se encorvara hacia adelante. Esto va a hacer que los hombros tomen contacto directamente con el plano de apoyo y esto nos va a permitir que no haya distorsiones
en la imagen, y que se vea, vuelvo a repetir, relativamente con la calidad diagnóstica para que sea representando la causa o la patología del paciente. Una vez que hemos hecho esto y que le hemos pedido, inclusive muchas veces nosotros apoyamos nuestras manos sobre los hombros y le decimos al paciente, como empujándolo hacia adelante, trate de tocar con los hombros al plano, allí. Al estativo no le vamos a decir porque no entiende nada el paciente. Una vez que hicimos esto, a continuación, como ustedes se fijan, los miembros superiores deben quedar en una posición de manera que los codos queden en un plano mucho más anterior que la región de los hombros o del tórax propiamente dicho. Se puede hacer de muchas formas. Ustedes van a ver en la bibliografía que existen muchas modalidades. Como en este caso, que le pedimos al paciente que apoye las manos en la cintura y automáticamente también que tire los codos para adelante. Hay pacientes que por alguna imposibilidad no pueden hacer este movimiento. Muchas veces también le decimos que una vez que ha apoyado el pecho, que abrace al buquimural. Esto también genera esto de que los codos vayan hacia adelante. Podemos llegar a pedirle al paciente que se tome o que apoye las palmas de sus manos sobre la parte de la cabeza, del vértex de la cabeza, y a continuación lleve los codos hacia adelante. No importa la maniobra con que nosotros trabajemos con el paciente, pero sí corroborar que con cualquiera de ellas, en definitiva, lo primordial es que los codos queden hacia adelante. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta forma nosotros hacemos que las escápulas se abran y no queden impactadas sobre la región torácica. Si nosotros no hiciéramos eso, entonces en la imagen del tórax tendríamos impactada lo que es la estructura de lo que es el omóplato. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, van a ver cómo aquí no se ve y en su lugar aquí está representada la zona de la escápula. Esto es, ¿por qué? Porque el paciente hizo en definitiva esa maniobra. Lo próximo a seguir es que el plano miosagital quede plenamente perpendicular. Es una región donde nosotros vamos a tener una imagen bilateral y debe ser simétrica una región, digamos, de la otra. Por lo tanto, es estrictamente indispensable que el plano medio sagital quede perpendicular y pasemos a coincidir con la línea media, en este caso del buquimural. Una vez que hicimos eso, tener en cuenta la posición de la cabeza. Cuidado, ¿por qué? Porque a pesar de que es un poco incómodo, el paciente debe apoyar el mentón sobre el estativo mural, evitando que rote la cabeza. Que, digamos, con esta posición le queda un poquito incómodo y lo más probable es que el paciente, para relajar la zona, gire la cabeza. Con lo cual, estaríamos inconscientemente haciendo que rote el plano medio sagital, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué hacemos con el tubo? El tubo emisor se puede colocar a diferentes distancias. Lo aconsejable, y que nosotros lo tomamos como rutina, es que lo coloquemos a una distancia de 1,82 m, con lo cual se dobla la distancia de lo que hemos venido trabajando hasta ahora, porque hasta ahora veníamos diciendo tubo, rayo, a 1 metro, rayo a 1 metro. Aquí, 1,80 m a 2. ¿Por qué? Porque a esta distancia nosotros evitamos la magnificación de la zona, y sobre todo la magnificación de lo que se corresponde a la silueta cardíaca. Digamos, es muy importante para cuando nosotros se hace el contralor del tamaño de la silueta cardíaca, que
que nosotros tengamos en cuenta esto, que el paciente tome la posición de proyección PA, que el paciente esté erguido, que esté bien acomodado y que el tubo esté a 1,80 m a 2. ¿Esto qué hace? Que en la imagen que vamos a obtener de nuestra radiografía de tórax, nos encontremos que si nosotros tomamos una medida, tomamos la medida, por ejemplo, transversal aquí, lo que nos dé con 1 centímetro, con una regla, es lo que en realidad mide el corazón en este paciente. Recuerden que a 1 metro de distancia todas las estructuras salen magnificadas. Entonces, este 1,80 m, 2 metros nos permite demostrar a tamaño real la zona. Lo otro que a continuación debemos hacer es el chasis. El chasis que vamos a utilizar pueden variar, pero generalmente son las medidas más grandes. En realidad hay una medida que fue creada o fabricada a propósito para la región torácica exclusivamente, que es la 35 por 35. Ahora, tenemos que ver qué tipo de pacientes, qué caja torácica tiene, qué tamaño de ella creemos que tiene. Generalmente palpando podemos darnos cuenta, y eso hace que en muchos pacientes debiéramos utilizar películas o chasis más grandes, o sea, el 35 por 43. En la gran mayoría de los casos lo vamos a poner en sentido transversal, como están viéndolo aquí, y solamente va a ir en sentido longitudinal en aquellos pacientes que nosotros veamos que tienen, digamos, que son longilíneos, donde su diámetro vertical sea mucho más importante que el diámetro transversal. O sea, en un paciente que vaya desde el 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, siempre nuestro chasis va a ser colocado en sentido longitudinal. ¿Qué parámetros vamos a tener en cuenta? Bueno, o podemos hacer que coincida la línea o el punto medial del chasis, una vez que lo hemos colocado en el portachasis, que coincida con lo que denominamos el haz transversal. Entonces hacemos coincidir esos dos puntos, y si no lo tenemos en cuenta, podemos hacer que el borde superior del chasis se encuentre a una altura que supere 1 o 2 centímetros por encima del macizo de los hombros. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Qué vamos a hacer con el tubo? Entonces, a partir del 1,80 m, vamos a hacer que la transversal coincida con lo que nosotros tomamos como referencial el vértice de las escápulas. Allí tiene que pasar nuestro haz transversal, y por supuesto el haz longitudinal va a estar coincidente con el plano medio sagital. A continuación, y antes de hacer el disparo, lo que se le pide al paciente es que inspire y mantenga apnea inspiratoria. O sea, ya no es más apnea expiratoria como lo veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, antes de hacer el disparo, tenemos que pedir que respire profundo y tenga el aire adentro, que no lo suelte, porque necesitamos que en esta radiografía el paciente esté con apnea inspiratoria. Y lo otro que en realidad no lo dije y debería haberlo dicho antes, no se olviden de marcar la derecha del paciente. Es muy, muy importante tener esto y hacerlo a conciencia. Esta marca de la derecha, por supuesto, va a cambiar de lugar en el chasis. Todo depende si lo hacemos en proyección posterior-anterior o antero-posterior. Así que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en definitiva puede existir una anomalía que se da creo que es en 10.000 personas, que exista lo que se llama la rotación cardíaca, lo que se llama el dextro inversus cardíaco. Estas personas en realidad su posición cardíaca está invertida.
Y es muy importante también tenerlo en cuenta porque cuando el médico oculta y toca, o sea, oculta y escucha ese corazón, no le coincide con la radiografía que nosotros le podemos dar si no tenemos ese cuidado y ese detalle de tener conciencia de marcar la derecha. Es más, yo siempre les digo, si bien ya es una costumbre, ya cuando tenemos este hábito lo hacemos correctamente, pero en el caso que nosotros veamos que la punta del corazón no se encuentre hacia el lado izquierdo, o sea, que esté directamente sobre el lado derecho, dudemos de lo que hicimos, dudemos y volvamos a hacer esta radiografía. O sea, es una radiografía que la tenemos que repetir y a conciencia, sabiendo que esta segunda, si coincide, es porque realmente el paciente tiene un dextro inversus cardíaco. Hay veces que inclusive esta malformación congénita puede venir acompañado también con una rotación de los órganos viscerales. A eso se llama dextro inversus totalis directamente. Pero en este caso, como nosotros vamos a ver lo que es la región torácica, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Cómo se llama, profe? La rotación completa de todos los órganos se llama dextrus inversus totalis. Y si es del corazón, dextro cardíaco nada más. Bien. Si el paciente no puede estar de pie, como en este caso, ven, en la imagen que tienen en superior derecha, un paciente que venía en silla de ruedas, tratamos de que, si bien no lo vamos a hacer que se pare, porque no lo puede hacer, pero lo hacemos en una silla. Esto también es correcto, es muy diagnóstico y tan diagnóstico como la primer protocolo que acabamos de ver. Existen otras formas de hacer una radiografía de tórax, pero siempre y cuando nosotros podamos hacer de alguna de estas dos formas, es lo que más correcto y la información más correcta que va a ser representante de esta posición. O sea que cuando nos piden un tórax, lo mismo se hace en los niños, sobre todo en el caso donde el antecedente o el diagnóstico presuntivo del chico que nos están pidiendo esta radiografía de tórax se haga por alguna patología cardíaca que se supone que tengamos, pues lo vamos a tener que hacer en esta posición. Y ustedes dicen, ¿cómo hago un bebé? Bueno, el bebé se debe colgar, se debe colocar en posición posterior-anterior, se deben tomar los mismos recaudos para que en el momento que se haga la radiografía sea también de la misma calidad que en un ser adulto. Y ustedes se van a preguntar a continuación, ¿y cómo le pido a un bebé que respire hondo y tenga el aire? O a un niño pequeño. Bueno, en ese caso, normalmente nosotros lo que tenemos que hacer es manejar el ritmo del respiratorio del chico. Siempre, si el niño llora, estamos perfectos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener en la medida que el niño largue el llanto, o sea, pegue el grito, está expirando. Y automáticamente, antes de largar otro llanto más, seguramente va a tener que aspirar, va a tener que inspirar, y eso es el momento oportuno que nosotros vamos a hacer el disparo. Por sobre todo en los niños hay que tener en cuenta que también tenemos que calcular los tiempos de exposición que deben acortarse mucho más. Así que se puede lograr. En los niños dice que está permitido. Sí, te escucho. ¿Se lo sostiene con los bracitos para arriba? Sí, se los sostienen con los bracitos para arriba. Generalmente debemos tener 2 operadores. Yo lo he hecho sola muchas veces. Digamos, lo he instruido a los padres para que ellos hagan el disparo. Ellos hacían el disparo. Yo preparaba todo. Pero en realidad, si hubiese 2 personas para sostener el niño, perfecto. Normalmente se lo sostiene a nivel de las muñecas, no de las manos, o de los antebrazos,
tratando de que con una mano de ustedes debe sujetar los dos brazos del bebé, porque nos alcanza y nos sobra. Y tiene que haber otra persona, si no lo hay ya les explico cómo se hace, para que sostenga la región baja, la zona de la pelvis, porque el niño se va a mover como una viborita y necesitamos que esté bien posicionado. Entonces, normalmente si tenemos a alguien que nos acompañe, presiona la zona de la pelvis y nosotros estamos presionando arriba. Con una mano agarramos las muñecas o por debajo de las muñecas del paciente, nunca de las manos, recuerden eso, y con nuestra otra mano vamos a sostener la cabeza para que el chico no cuelgue, porque va a tirar la cabeza para atrás, y la cabeza de los bebés pesan mucho, y cuando se la tiran para atrás, ustedes se van a dar cuenta que nos tapa casi un tercio superior de lo que es la región torácica, la estructura del cráneo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta en los niños también. ¿Sí? Si no tenemos a alguien, bueno, vamos a tener que, normalmente yo con mi mano izquierda sujetaba las muñecas del paciente, con mi mano derecha la cabeza, y con mi rodilla de una de las piernas, por sobre todo de la pierna que no estaba cerca del estativo, agarraba y la apoyaba contra la pelvis del chico, en la zona de los glúteos, y ahí empujaba. Y de alguna manera eso hace que cuelgue, que quede estirado y obtengamos una radiografía de buena calidad. Si le pedimos al papá que sujete la pelvis, lo que menos va a hacer es presión y fijarla. El papá va a creer que el chico se está descuartizando, por lo que lo tenemos desde arriba colgado, y lo que va a hacer es poner la mano bajo los glúteos y va a empujar para arriba, es la forma, y eso no sirve. Así que traten de hacerlos ustedes o con compañía de otro radiólogo si tienen, o ustedes solos. Y bueno, lo mejor que pueden hacer los padres, si están solos completamente, es acompañarnos para que hagan el disparo. Por supuesto que en los niños pequeños hay que adaptar el tamaño del chasis. En un niño recién nacido, de bebé chiquitito, con un 18x24 alcanza, a medida que va el niño va creciendo, bueno, vamos a ir necesitando otros tamaños, pero es la forma con que se hace. En el caso de que el diagnóstico presuntivo no sea a partir de una patología cardíaca, una de las patologías cardíacas, por ejemplo, que necesitan investigar en un niño recién nacido, van a escuchar mucho el famoso soplo. Esto es una patología cardíaca, así que ténganlo en cuenta, traten de acordarse, que lo tienen que hacer así, sí o sí. Si en el caso de que nos piden una radiografía de tórax y nosotros no se esté sospechando una enfermedad cardíaca, lo podemos hacer AP, tranquilamente. Es más, dicen que los niños hasta los 5 años se pueden inclusive hacer lo que el niño esté acostado boca arriba, de cúbito supino, o sea, en una AP y acostado, que también sería correcto. Pero en el caso de que debemos demostrar a esta región torácica a causa o a partir de una investigación cardíaca, siempre hay que hacerlo de pie. Y si es un niño pequeño, también se puede colgar. Si es un niño que ya mantiene la posición erguida, también lo podemos parar sobre algo, sobre una silla, sobre lo que tengamos a mano, y instruirlo. Normalmente hacemos que el papá se quede cerca para que el niño lo esté viendo y no se asuste, pero siempre lo tenemos que hacer PA y erguido. ¿Alguna duda? ¿No? Sigo. No, profe. Bien. Bueno, y en el caso de que no tengamos esa posibilidad, porque el paciente por alguna causa no se puede colocar erguido y en posición PA, la otra opción que tenemos es la proyección AP, que se llama, que no es tan válida,
con calidad diagnóstica, pero que ofrece información. Si el paciente se puede erguir, como en este caso, bueno, lo hacemos que se apoye sobre el estativo mural, que apoye la región dorsal directamente, y mantenemos el mismo protocolo que cuando hicimos la proyección PA. Teniendo en cuenta que también en este caso vamos a intentar que el paciente lleve los hombros hacia adelante y que en definitiva los codos también queden en un plano más anterior que lo que es la región torácica. ¿Para qué? Para que no tengamos la superposición de las escápulas. En este caso dice que el plano miosagital cae perpendicular y coincidente con la línea media, y que nuestro rayo central, ya cuando lo hacemos en AP, ya no es necesario hacerlo 1,80 m, ya la podemos hacer a 1 metro, porque en definitiva, por más que lo pongamos a 1,80 m, no vamos a obtener la dimensión real del corazón. Recuerden que el corazón está ubicado en una posición anterior del tórax, y estando ubicado hacia el paciente, ya está alejado del plano de apoyo, con lo cual ya va a haber magnificación. Entonces lo podemos hacer a 1 metro directamente, teniendo en cuenta que ahora en la transversal también, si bien no vemos los vértices de las escápulas, decimos que tenemos que tener en cuenta y tactar toda la longitud del esternón, y en el punto medial es donde vamos a hacer incidir el rayo. Perpendicular, por supuesto. Ahora bien, lo mismo le pedimos la apnea inspiratoria, lo mismo marcamos la derecha, lo mismo usamos el mismo tamaño de chasis. Generalmente estas radiografías AP se hacen sobre todo en los adultos, en aquellos pacientes que no pueden estar ni parados ni sentados. Y es una radiografía muy común que se utiliza en el caso del paciente en cama, el paciente internado, ya sea que esté en una sala común, ya sea que esté en una terapia. Si está en una sala común y el paciente de alguna manera puede sentarse sobre la cama, bueno, intentemos hacerlo PA. Ahora, si es un paciente que no tiene ninguna movilidad, por sobre todo ese paciente que está internado en las unidades críticas, entonces, ¿qué dice la teoría? Que lo vamos a tener que hacer de esta forma, AP, pero teniendo en cuenta que no todos los pacientes van a quedar en un plano totalmente vertical, porque no todos tenemos esa posibilidad. O sea, no todos los pacientes pueden llegar a un plano vertical. Hay veces que la situación es tan crítica que no se lo puede mover mucho. Entonces, ¿qué se hace? Dice la teoría que por lo menos en las camas donde están estos pacientes internados son camas que se pueden movilizar. Entonces, hay que levantar la zona de la cabecera de la cama, que se puede ir elevando tranquilamente, hasta tratar de que el paciente esté por lo menos a un plano de 45 grados. Y lo próximo a seguir es lo siguiente: ya el rayo no va a ir en sentido horizontal como lo estuvimos viendo recién y como lo vemos ahora. Si ese plano está inclinado, el plano de la región torácica está inclinado a 45 grados, nosotros también vamos a tener que angular nuestro tubo a 45 grados y manteniendo de que el rayo central incida en el mismo punto. Pero tenemos que adaptar la posición del tubo al plano o al eje principal de ese plano torácico. ¿Por qué? Cuidado, por ahí nos olvidamos y destruimos una radiografía de tórax. Porque para que se vea de frente, tenemos que hacer todas las veces lo mismo. Hay ciertos pacientes que inclusive ni siquiera podemos levantarlo, entonces en ese caso, bueno, se hace totalmente horizontal. Y si hay algo en la imagen que demande otra forma, con otra vista ese tórax para poder realmente corroborar a ver
de qué depende esa imagen rara que estamos viendo, bueno, tenemos otras estrategias. ¿Y por qué dice que tiene que estar medianamente erguido? Porque en nuestra región torácica los pulmones son órganos por mal funcionamiento muy ávidos de juntar líquido. Así que cuando hay un derrame pulmonar o pleural, es muy importante para poder saber el volumen o la cantidad de líquido que está ahí adentro, tener esta posición erguida. Porque si nosotros lo hacemos totalmente en decúbito, es como si acostáramos una botella y la miramos desde arriba, va a parecer que está totalmente llena. Pero si ustedes la empiezan a inclinar hasta ponerla en vertical, ahí se van a dar cuenta de la cantidad de líquido que tiene. Y también es muy importante que el médico pueda saber qué cantidad de líquido tiene. Generalmente tenemos líquido seroso del pulmón, pero hay veces cuando hay lesiones en la estructura torácica tenemos también líquido sanguinolento o sangre directamente, o pus, líquido purulento. Todo depende de por qué o cuál sea la causa por la cual llegó ese líquido al pulmón. Bien. Bueno. Recién les dije que en una radiografía de tórax, lo que le teníamos que pedir al paciente es que en el momento en que nosotros vamos a decidir que vamos a hacer el disparo, el paciente debía de estar en apnea inspiratoria. Ahora, existen algunas causas, algunas patologías que a nosotros, de alguna manera, nos exige que sea la famosa apnea expiratoria que hemos visto hasta ahora. Y es cuando necesitamos ver cuál es la capacidad pulmonar que tiene una persona. ¿En qué causas? Bueno, una de las más común de todas es esto, el diagnóstico de lo que se denomina neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Es cuando por alguna causa X, el pulmón se perfora y empieza a perder aire. Entonces, ¿qué hace? Empieza como a colapsarse, a achicarse, como están viendo aquí. Cuando nosotros, el diagnóstico es probable de neumotórax, entonces el cambio más importante que vamos a hacer es que al paciente le vamos a tener que pedir que respire hondo, suelte todo el aire y se quede sin respirar. Eso es la forma en que, si ustedes se fijan en la flecha azul, van a ver cómo aparece como un bordecito, que acá se ve mucho más claro. Esa es la imagen de la pleura pulmonar. Entonces, hasta ahí llega ese pulmón. Todo esto está vacío, o está ocupado por aire, pero que no está contenido dentro del pulmón. Otra de las causas... Profe, Sí, dígame. ¿en qué momento hacemos el disparo ahí? Cuando el paciente soltó todo el está aire, o soltando sea, el en aire. apnea expiratoria. Bien. ¿Con qué otra enfermedad podemos o debemos hacer con apnea expiratoria? En aquellos pacientes donde se sospeche de lo que se denomina una EPOC. ¿Qué es una EPOC? La EPOC es una sigla que conforma una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es cuando un paciente, por causas X, o por múltiples causas, puede hacer que sus pulmones no estén trabajando bien y esa esponjita que en realidad es el pulmón, que uno se puede achicar o se puede agrandar en la medida que inspire o expire, no esté trabajando bien, y son pulmones que tienen lo que se llama un atrapamiento aéreo. O sea, es el paciente que le cuesta respirar, pero en realidad le cuesta porque no le entra el aire, porque ya lo tiene adentro. Lo que le cuesta es soltar para volver a generar de nuevo la inspiración.
Entonces, en esos casos, se dice que también tenemos que hacer esta radiografía de tórax, igual como lo habíamos hecho con proyección PA y todo lo demás, pero con apnea expiratoria. Otras de las causas son aquellos pacientes que tienen, ahí se me perdió la palabra, que tienen asma. ¿Mm? El asma, si bien es una enfermedad, también por múltiples causas, pero ¿qué pasa? En el momento que un paciente está en plena crisis asmática, ustedes nos damos cuenta que está en esa plena crisis y nos están pidiendo esa radiografía de tórax. El paciente tiene una característica, cuando ustedes lo ven, que es como que hace una respiración cortita, inclusive hasta con un quejido, hace, y es porque no le está entrando el aire, porque le está pasando lo mismo que en el EPOC. En el momento de la crisis, tiene tanto atrapamiento aéreo dentro de sus pulmones que esto no le permite poder, al exhalar, sacar ese aire y volver a inspirar. Entonces, estas tres causas son importantísimas que tengamos que recordarlas, porque para este tipo de pacientes la información correcta la vamos a obtener con una radiografía en apnea expiratoria. ¿Vamos? ¿La repito a las causas o ya lo saben? ¿Puedes repetir? Sí, bien. Neumotórax. EPOC, ¿puedes repetir qué significa, por favor? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde la causa principal es el pucho, el cigarrillo, perdón. Profe, Sí. cuando dice tórax de frente AP, ¿es lo mismo que panorámica de tórax? No. La diferencia entre una radiografía, en realidad panorámica, tendría que relacionarla con la contraparte de esto, que es la teleradiografía de tórax. La panorámica de tórax se toma a una distancia de 1 metro. ¿Sí? Y en esta panorámica de tórax, digamos, puede ser una causa respiratoria, puede ser otro tipo de causas, pero la tele de tórax normalmente nos da la información más importante, y recién les dije, cuando se hace, el médico lo hace a lo que se llama el índice cardiotorácico, o valorar la dimensión del corazón con toda la región torácica para ver si hay una cardiomegalia. Cardiomegalia es cuando se ha agrandado el corazón. Entonces, para poder hacer este índice cardiorrespiratorio, tiene que ser hecha bajo el protocolo de lo que hablamos en primera instancia. Y tiene que ser hecho 1,80 m, y tiene que ser hecho APA. Cuando en realidad la patología puede ser de otro origen, podemos reemplazar o no tener en cuenta que se tiene que hacer 1,80 m IPA, y lo podemos hacer AP, y lo podemos hacer 1 metro, y eso ya se transforma en una panorámica de tórax. La otra es una tele de tórax. Ahora, normalmente el médico que nos solicita nunca dice tele de tórax, dice RX de tórax. Así que yo les aconsejo, tómenlo como costumbre, si el paciente tiene posibilidades de hacer el protocolo primario, el primer protocolo que vimos, es que le hagamos siempre tele de tórax para evitar de tener que estar pensando, ¿es o no corazón o no? Se puede, sí. Entonces, para evitar errores, si es por una enfermedad pulmonar, por ejemplo, a una tele de tórax sale completamente perfecta también. ¿Sí? Panorámica es 1 metro, tele es 1,80 m, 2 metros, y es la que nos da la información del tamaño real. ¿Ahora sí? Bien. El término AP o PA no tiene nada que ver. Bien.
Yo voy a ir más bien los protocolos. Si me queda tiempo, vamos a ir viendo toda la parte de visualización. Si no, se la voy a dejar a la profe y ahí, si no, les voy a subir esa clase que tenemos grabada del año pasado para que allí también van a ver algo de información. Y en su manual van a encontrar también mucha información sobre la parte de la visualización. Bien, y ahora verán que hemos cambiado al paciente. El paciente ahora está acostado en decúbito lateral, o sea, ¿qué pasó con este paciente? No puede estar erguido de ninguna manera, o sea, ni sentado ni parado, acostado, pero con posibilidad de rotarlo. ¿Para qué me sirve esta radiografía? Bueno, esta radiografía que ven ustedes que en realidad bajo esta posición el paciente se hace a posteriori de haber hecho esa radiografía de tórax primaria que le hicimos con el paciente totalmente acostado. Cuando se hizo totalmente acostado y AP, y se observó que no se observaba un pulmón, por ejemplo, entonces es la forma de poder corroborar qué cantidad de líquido tiene. Si ustedes se fijan, digamos, lo que se hace en realidad es, después de esa radiografía de tórax que hicimos al principio, con el paciente acostado y AP, si por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de esta imagen que están viendo, se supone que en esa radiografía se vio que la zona del lado derecho se veía blanca, o sea, no había aire. Entonces, ¿qué hacemos? Rotamos el paciente en la medida de que la posición, digamos, tengo ubicado en el decúbito opuesto, el lateral opuesto a donde vemos la imagen sospechosa. O sea, ¿qué hacemos? Lo apoyamos del lado izquierdo y dejamos que el lado derecho, como en este caso, esté liberado. ¿Y por qué? Porque a partir de esto vamos a poder ver, miren cómo se ve esta línea acá. Y esto me está dando, digamos, la representación de que hay líquido. Es un nivel hidroaéreo. ¿Qué hacemos con el paciente? Como lo están viendo aquí, se recuesta de cúbito lateral, se suben los brazos y el rayo va a ir horizontal, siempre incidiendo en el mismo punto, y tenemos que poner el chasis en el lado opuesto, o sea, contra la espalda del paciente. Y esto es una radiografía complementaria en el paciente que no podemos ponerlo en posición vertical o erguido y que por alguna información sospechosa en esa radiografía de tórax que lo hicimos acostado, necesitamos demostrar qué cantidad de líquido hay. Entonces, es la forma que podemos mostrar de alguna manera el volumen que pueda tener contenido. Todo el resto es igual al primer protocolo que vimos. Profe, Sí. calculo que debe ser muy doloroso tener líquido en un lugar donde hay aire. Calculo que estas maniobras deben hacerse y las técnicas deben hacerse rápidas. ¿Líquido en un lugar donde debería haber aire? No, en realidad lo doloroso del paciente no es provocado por el líquido, sino la molestia principal en este caso del paciente es que no puede respirar, le falta el aire, le falta que pueda entrar aire, y eso al paciente sí seguramente le causa muchísima molestia. Pero es por eso, por la falta de poder oxigenar a ese pulmón. Hay veces que esto no es originado por un líquido seroso, o sea, un exudado que se llama, y es a causa de un traumatismo. Muchas veces con algún traumatismo importante se pueden fracturar las costillas y eso hace que la misma costilla pueda perforar el pulmón. Y ahí generalmente produce lo que se llama un hemopneumotórax. Hemo de sangre y pneumo porque aire, o sea, la costilla
se rompe, pincha el pulmón, o sea, lo rompe el pulmón, lo que produce un sangrado y a la vez que se escape el aire del pulmón. Entonces, por eso se llama hemoneumotórax. Ahí sí, pobre paciente, no solamente que le falta, no puede respirar, sino que va a tener el dolor propio de la misma fractura de costilla, costal. ¿Y cómo se vería una imagen, por ejemplo, si el músculo diafragma se, se rompe o algo así? Porque conocí a una paciente que directamente, no, yo no me acuerdo si era del lado derecho o del izquierdo, tuvo una dificultad con el músculo diafragma y, y yo no sé cómo funciona el mismo pulmón que hace que suba cuando hace la inspiración y la expiración. No, el diafragma es el piso torácico nuestro y el diafragma de alguna manera tiene un movimiento. El movimiento que tiene es el momento de la inspiración y la expiración. Cuando en el momento de la inspiración es como que usted lo encuentra en una ubicación mucho más baja que en el momento de la expiración. El mismo insuflación pulmonar se expande el pulmón y hace que el diafragma descienda. Ahora, habría que ver por qué es la perforación del diafragma. Hay diafragmas que nacen como perforados congénitamente, es una malformación congénita. Yo he visto pacientes que tienen el colon dentro del pulmón. No sé por qué otra causa se puede perforar. El diafragma, digamos, por sí solo, como músculo, tendría que tener una ruptura total de todo para poder que se rompa el diafragma. No estoy buscándole la causa y necesitaría mayor información de usted. No, profe, es porque en realidad ella trabajaba casi su espalda pegada a las estufas y entonces cuando salía en las épocas de frío, creo que por lo que dicen los doctores, su Sí. diafragma trabajaba distinto y algo Ah, así creo que me parece que fue el diagnóstico que le dieron en ese momento, obviamente que fue cirugía. bueno, muchas veces existe lo que se llama una parálisis diafragmática. Y una de las causas puede ser esa que usted me está diciendo. En esta parálisis diafragmática, entonces el diafragma no tiene movimiento. Aguárdenme un ratito que me voy a buscar un vasito de agua, porque me está agarrando el ataque de tos. Bueno, ahora estoy con ustedes. Cuando existe esa parálisis diafragmática, que también puede ser producida por eso, y ese diafragma no se mueve, eso genera mucha dificultad también en el paciente y puede generar perforaciones. Así, podría haber sido a partir de eso. Sí, Si no, otra causa no sé. Sinceramente, le digo la verdad, no sé. Si usted me averigua un poquito más, después a lo mejor le puedo ayudar con el diagnóstico, pero si, no sé cómo se perforó un diafragma por sí solo, no sé. bueno, profe, le voy a ampliar después. Sí, Gracias. sí, y tampoco sé que por el frío, el calor pueda generar como un espasmo. Supongo que es a partir de una parálisis diafragmática y a partir de ahí puede haber sido perforado. Bueno, entonces recuerden que esta es una radiografía complementaria de aquella radiografía que tuvimos que hacer con este paciente que no podía erguirse y que lo hicimos
en decúbito dorsal, en AP, y que tiene posibilidad de poder girarlo. Hay pacientes que no se pueden girar inclusive, entonces vamos a tener que buscar otra opción, otra modalidad para complementar al diagnóstico de la sospecha de esa lesión. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito. No, voy a avanzar un poquito más y esto es todo parte de visualización. Si no, vuelvo. Sí me voy a quedar aquí, en el control de calidad. En una radiografía de tórax de frente, yo les dije que tenemos que tener muchísimo cuidado. Una radiografía, es la radiografía que quizás es la primera radiografía que hagan ustedes cuando comiencen la práctica y la última radiografía que hagan cuando se jubilen, porque es la radiografía más común que se hace. ¿Y por qué? Porque hay múltiples causas que puedan iniciar esta solicitud de una radiografía de tórax. Digo múltiples causas porque puede ser, ya les dije recién, que demande información de lo que se denomina el continente o el contenido. O sea, usted tiene un tumor de partes blandas en la espalda y le van a pedir una radiografía de tórax y le va a dar información. Recuerden que nuestros pulmones son la principal ventana radiológica. A partir de ellos es como genera una transparencia que uno puede ver en profundidad. Bueno, así que de lo que sea que le esté pasando a esa región torácica, o adentro o afuera, siempre nos van a pedir una radiografía de tórax. Y recién les dije que el plano medio sagital tiene que estar perpendicular y coincidente con la línea media. Para saber que esta imagen que estamos viendo es bilateral, simétrica un lado con el otro. Ay, me parece que no me puedo hablar. Miren, ¿dónde tenemos que fijarnos? Para ver que esté correcto la imagen. Aquí. Están viendo ustedes las clavículas, ¿no es cierto? Y están viendo a esa misma altura cómo aparecen las apófisis espinosas. Se dice que tenemos que tomar desde la apófisis espinosa digamos, la misma distancia entre la apófisis espinosa de un lado al otro hasta llegar a la zona de la clavícula. A ver, desde aquí, la distancia hasta aquí tiene que ser exactamente igual a esta distancia. Entonces, eso, nada más que eso, es lo que en definitiva podemos corroborar que el plano medio sagital es perpendicular. Cuando ustedes vayan a ver imágenes o radiografías, busquen ahí y van a ver lo que parece que está en una radiografía de tórax bien. Muchas veces hay diferencia de distancia desde una espinosa a una clavícula con respecto a la otra. ¿Qué más dijimos? Dijimos que tenía que tener la marca que identificara el lado derecho, siempre. No podemos mandar una radiografía sin que tenga la imagen de la marca que identifique el lado derecho del paciente. ¿Qué otra cosa tenemos que corroborar? Que esté completamente desde la apertura torácica hasta esto que se denomina seno costo diafragmático. Tiene que verse completamente, o sea, no se puede cortar acá. Se tiene que ver este ángulo agudo que corresponde al seno costo diafragmático, que son las partes más bajas de la región torácica que vamos a ver en una radiografía de frente. O sea, tiene que estar completo, no se puede cortar nada. Lo otro que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. También le dijimos al paciente que tuviera que hacer una apnea inspiratoria, en la gran mayoría de los casos. ¿Cómo corroboramos que se ha hecho esto? Dice,
la teoría que nosotros tenemos que contar entre 7 a 9 espacios intercostales anteriores en un adulto y entre 8 a 10 en un niño. Digo ¿Puedes espacio. repetir? Sí, entre 7 a 9 en el adulto y entre 8 a 10 en el niño. Espacios intercostales anteriores. Por lo tanto, ¿qué tengo que buscar? Los arcos anteriores. Esta es la imagen de los arcos anteriores. Recuerden que en las costillas, digamos, su origen está articulado en la zona de los cuerpos vertebrales, son horizontales en la región posterior y se incurvan y se van hacia abajo y hacia adelante en la región anterior. Entonces, los arcos costales anteriores son los que se ven en estas posiciones oblicuas. Entonces, lo primero que hacemos es poder observar la primera costilla, que ustedes ya saben cómo encontrar la primera costilla. A partir de eso, de esta primera costilla, en su región anterior, tomamos como primer espacio lo que se genera por encima de ella. Entonces, esto sería el primer espacio. A partir de ahí, vamos buscando interespacios, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Y casi que hay un noveno ahí. Entonces, quiere decir que en el momento que hice el disparo, mi paciente estuvo en apnea inspiratoria. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Eso que recién les dije, tengan cuidado, que el rayo central se tiene que adaptar para que vaya siempre perpendicular al eje principal, a ese eje longitudinal del tórax. Si ese eje longitudinal está inclinado, tendremos que inclinar el rayo. Si ese eje longitudinal está totalmente vertical, vamos a poder hacer con un rayo horizontal. Entonces, ¿qué hacemos también? Dice la teoría que para que nosotros podamos corroborar esta situación, que tenemos que, volvemos de nuevo a la zona, a la región de donde están las clavículas. Y dice la teoría que tienen que estar a la altura entre la tercera o cuarta vértebra dorsal. Ni más arriba ni más abajo. Eso nos dice que esta imagen que estamos viendo está realmente de frente. No tiene alguna distorsión. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que lo otro que les dije, la teoría dice que son técnicas con alto kilovoltaje, donde se debemos poder observar con mucha claridad todo lo que es la parte visceral de la región torácica, y por ser técnicas de alto kilovoltaje, debería, digamos, aparecer mucho más significativo lo que son los grises. No ese brillo que obteníamos cuando hacíamos una radiografía de hueso, ese blanco y negro, ese contraste tan importante, sino que tiene que ser una gama de grises. Y en esta gama de grises que debemos encontrar en la radiografía de tórax, prevalecen tres. El gris más oscuro, que lo vamos a encontrar seguramente en lo que es la región pulmonar propiamente dicho. El gris intermedio que tenemos aquí, que dice la teoría también que si bien nosotros podemos observar la silueta cardíaca, esta silueta cardíaca tiene que tener una especie como de radiotransparencia. ¿Por qué? Porque a partir de ella o a través de ella nosotros podemos o debemos seguir viendo todo lo que es representativo del campo pulmonar. Recuerden que por detrás del corazón tenemos lo que es el campo pulmonar también. Entonces, se puede llegar a ver todo lo que es la trama vasculopulmonar a través de ella. Debería verse. Por ejemplo, miren en esta imagen. Si bien puedo ver algo de pulmón, me aparece totalmente blanca. ¿Y eso qué hace? Eso hace de que yo no pueda generar esa mirada en profundidad y atravesar ese corazón para ver
todo lo que es la trama vasculopulmonar que hay por detrás de ella. O por el contrario, si tengo demasiado brillo, demasiado miliamper, aparece un contraste de mucho negro y mucho blanco, y eso empieza a generar una poca información de lo que es el pulmón. Entonces, el gris intermedio sería la silueta cardíaca, ¿profe? Sí. Y lo que se supone que sería el gris más, o el gris más claro o más blanco, es lo que nos tiene que de alguna manera demostrar la estructura ósea. O sea, ese tiene que ser el gris más clarito que podemos encontrar. ¿Mm? El oscuro, la parte pulmonar, el intermedio, la silueta cardíaca, el corazón, y el más clarito, la representación de la estructura ósea. Y en una radiografía de tórax hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como esto es una ventana que deja atravesar todo el aire que tiene contenido el pulmón, es tan informativo que hay que tener mucho cuidado en el momento que vamos a hacer la radiografía de corroborar que el paciente no tenga nada puesto en la región torácica. Más allá de que, por ejemplo, podemos tener una cadenita, que si nos la olvidamos va a salir ahí, la vista va a irse directamente ahí. Sobre todo en las personas de sexo femenino, importantísimo sacar el corpiño, totalmente el corpiño. También hay que corroborar que muchas veces hay pacientes, por sobre todo las mujeres, que cuando tienen reuma, existe una especie como de parches, que el médico solo solicita para que se los coloquen. Bueno, también aparece representado el parche. Y eso, en una radiografía de tórax, a lo mejor, si uno no sabe que es un parche, puede transformarlo, diagnosticarlo como que es un tumor, por ejemplo. ¿El parche anticonceptivo también, profe? ¿Cómo? ¿El parche anticonceptivo también sale? Sí. Y en ese caso, ¿cómo hacemos? Porque no sé si se lo puede sacar la paciente eso. Y bueno, en ese caso a lo mejor habría que aclararlo no sé cuánto dura un parche anticonceptivo, pero habría que aclararlo con el médico avisando. Claro. Ahí sigo. Bueno, hasta ahora vieron que no es solamente ver que aparezca tal cosa, ¿qué otra cosa tenemos que corroborar? Lo que dije al principio, que las escápulas no estén superpuestas, que no estén superpuestas sobre los campos pulmonares. O sea que en una radiografía de tórax, cada una de estas causas que no esté debidamente corroborada es sinónimo de que tenemos que repetir la radiografía, porque no es diagnóstica. O sea, no es solo una cosa, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder determinar que está correcta y podemos enviarla para que a partir de allí se haga el diagnóstico del paciente. Y Dime. en cuanto a estas imágenes que usted nos está presentando en la diapositiva, ¿cómo nos damos cuenta si la técnica fue anteroposterior o posteroanterior? ¿Hay alguna diferencia? Sí, Así pequeñas diferencias, pero sí, tendría que tener una radiografía PA y una P de la persona para poder mostrarles cuáles son las diferencias. Pero, ¿qué pasa? En la radiografía P, lo más probable que el paciente, al apoyarse toda la espalda, al apoyar totalmente la espalda, es como que tira los hombros para atrás. ¿Sí? Si no tenemos en cuenta, decirle que encurve y se ponga con los hombros hacia adelante. Entonces, el solo hecho de que el paciente apoye los hombros, ¿no? O sea, la región dorsal de la espalda sobre
el estativo mural, el buquimural, hace que nuestras clavículas como que se elevan y empiezan a horizontalizarse. Se ponen horizontales y pierden la forma anatómica con que se la conoce de la S itálica, con que la reconocemos en la anatomía. Esa es una de las primeras formas de poder corroborar que está hecha P y no PA. ¿Sí? Las clavículas más horizontales, las clavículas inclusive un poquito más arriba, ya en vez de estar a la altura de la tercera o cuarta vértebra dorsal, empiezan a estar entre la primera y la segunda, o sea que nosotros empezamos a perder la imagen del vértice pulmonar. Son algunas de las causas, o las diferencias, digamos. Bien, gracias. Bien. ¿Cómo hacemos una radiografía de tórax de perfil? Bien, en esta radiografía de tórax de perfil, entonces, lo único que se hace, en la medida que, como estuvo el paciente acomodado para ese tórax de frente, lo único que hacemos es lateralizar el paciente y, por supuesto, en el caso que hayamos hecho una radiografía de tele de tórax por alguna causa cardíaca, pues el lado que va a apoyar es el lado izquierdo del paciente. Si la imagen que tenemos sospechosa no corresponde al lado izquierdo y, por ejemplo, la patología es de origen pulmonar y está del lado derecho, entonces vamos a hacer que apoye el lado derecho. Pero si no, lo más común es que tomemos como referencia el que apoye el lado izquierdo del paciente. Pacientes con los brazos elevados, pueden estar en este caso, como este paciente que están totalmente elevados, con las manos atrás, las manos en la cabeza. Hay algunas radiólogos que veo que ponen las manos hacia adelante. Tengan cuidado si las manos están horizontalizadas hacia adelante, porque muchas veces el colgajo que puede tener, sobre todo en los pacientes un poquito más gorditos, hace que se interponga en la zona de los vértices pulmonares, entonces empieza a desaparecer la imagen. Yo aconsejo que los brazos estén elevados directamente. Entonces, una vez que hicimos eso, en este caso, el haz longitudinal del rayo director va a pasar por el plano axilar medio, que se llama, y el haz transversal a la altura de las vértices de la escápula. Y en este caso, nuestro chasis ahora es aconsejable. Si es un paciente medianamente delgado, un 30 por 40. Y si es un paciente un poco más grande, un 35 por 43. Pero siempre en la radiografía de tórax de perfil intentemos que el chasis vaya en sentido longitudinal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la imagen de una radiografía de tórax de perfil. Y van a ver cómo de alguna manera esto que están viendo aquí, que es el seno posterior, está ubicado en una posición mucho más baja que el seno anterior. Nuestros senos costos diafragmáticos que vimos en el frente están más o menos a esta altura. O sea que si nosotros seguimos utilizando el mismo chasis en la misma ubicación que lo teníamos antes, cortamos todo esto. Y es seguramente el líquido que va a estar contenido, si los pulmones tienen líquido, va a estar colocado allí. Y nosotros hacemos que el médico pierda la información de eso. Se dice que si se ha cortado aproximadamente 2 centímetros a 3 centímetros del seno posterior, seguramente el paciente ya a los 2 o 3 centímetros puede contener hasta 200 centímetros cúbicos de líquido. O sea, miren que tiene bastante líquido y nosotros, si no tenemos en cuenta que se vea este seno posterior, debemos repetir la radiografía. Por lo otro, el paciente sigue haciendo una apnea inspiratoria en el momento del disparo y la distancia que se coloca el tubo es entre 1,50, entre 1,20 a 1,50. Esa lo dice la teoría. Ya no va más a 1 metro.
a no ser que, vuelvo a repetir, no sea por causa cardíaca y sea por causa pulmonar. Que podemos hacer lo que recién dijimos, la panorámica, que es a 1 metro. También debemos marcar el lado derecho. ¿Y qué decimos? Y ustedes me dirán, ¿y cuál es el lado derecho? ¿Dónde lo pongo? Porque está el hombro derecho y el hombro izquierdo están a la misma altura. Entonces, la teoría dice que en el momento que vayamos a colocar la marca en esta radiografía de perfil, dejemos de ver al paciente en la posición en que está actual y nos imaginemos que el paciente se le está haciendo una radiografía de frente PA. Entonces, ¿qué significa con esto? Que la marca va a ir en un lateral. Y en este caso, si tuviese paciente PA, seguramente la marca estaría de este lado. Con lo cual, la teoría también dice que en el momento que yo vea una radiografía de perfil y veo la marca, digo que si el paciente da la espalda a la marca, el lado que se está apoyando es el lado derecho. Y si el paciente mira la marca, el lado que se está apoyando es el lado izquierdo. Lo mismo que se acuerda que hacíamos en el cráneo lateral, es lo mismo que se hace en la radiografía de tórax. Bueno, y el control de calidad principal que debemos hacer en esta radiografía, más allá de que se vea con claridad la zona, que se vea ese seno posterior, para poder corroborar que en este caso el plano medio sagital, al estar lateralizado, el paciente queda en sentido paralelo al plano de apoyo. Para poder ver o corroborar eso, miren, esta es la información que nos delata. Si ustedes se fijan aquí, por detrás de los cuerpos vertebrales, que se ven claramente, aparecen como arcos. ¿Los ven? Como un doble arco a la misma altura. Y esto no debe verse así. Cuando el plano medio sagital está paralelo, debe estar el arco del lado derecho superpuesto con el lado del lado izquierdo. O sea, no debe distinguirse cuál es el del lado derecho y cuál es el del lado izquierdo, o diferenciar un arco del otro. Eso es el principal indicador de que el plano medio sagital no ha quedado completamente paralelo y está medianamente rotado el paciente. ¿Se entendió? Sí. ¿Puedo repetir, profe? Aquí, miren, no miramos en otro lado que no sea aquí. Se supone que esto es el comienzo de, el del arco de un lado, de la costilla sería, el arco costal de la costilla. Y si yo veo a la misma altura un doble ángulo, como lo estoy viendo acá, ¿ven? Acá aparece uno y acá aparece otro. Si me voy arriba, acá aparece uno y acá aparece el otro. O sea, cuando yo puedo diferenciar la costilla de un lado y del otro, significa que el plano medio sagital no está paralelo. Yo cuando realmente está paralelo, tengo que ver, digamos, como que es una suma de los dos arcos costales a la misma altura, sin poder diferenciar este desdoblamiento de imagen que tengo aquí. ¿Ahora sí? Sí, sí. ¿Alguna otra duda? Bien, sigo. Sigo porque no me van a dar los dos tiempos y yo tengo que empezar con la clase de la gente de La Rioja. Bueno, digo perfil izquierdo porque en realidad lo que apoyo es el lado izquierdo. Y puedo decir perfil derecho porque en realidad lo que apoyo es el lado derecho. Ahora, en una radiografía de tórax de perfil, más allá de la marca, uno puede corroborar si es un perfil derecho o un izquierdo. Y eso está dado por la representación de los diafragmas. Aquí, en el caso del perfil izquierdo, ¿qué pasa?
Imaginémonos el tórax de frente. ¿Se acuerdan cómo estaba la ubicación de un diafragma del derecho con el izquierdo? ¿Cuál estaba más alto y cuál estaba más bajo? El derecho está más alto que el izquierdo, profe. El derecho está más alto que el izquierdo. Por el hígado. Exactamente. Bien. El derecho está más alto que el izquierdo. Sigamos pensando en eso. Ahora, si yo apoyo el lado izquierdo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Si yo apoyo el lado izquierdo, ¿qué va a pasar? El diafragma del lado izquierdo está más cerca del plano de contacto. Y el diafragma del lado derecho está más lejos, o sea que se va a ampliar, se va a magnificar. Y nosotros vamos a poder encontrar una diferencia en la ubicación entre la ubicación de un lado y del otro. O sea que vamos a ver como si tuviésemos dos marcas que identifican los diafragmas, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Sí? Cuando nosotros, por el contrario, y ahora lo hacemos así, a ver, no sé si tengo un perfil derecho. No, no tengo. Bien. Pero, bueno, vamos a hacerlo con esta imagen que tenemos acá. Y esto es un perfil derecho, no es un izquierdo. ¿Y por qué me doy cuenta? ¿Por qué? Y volvamos al principio, imaginándonos que ese diafragma del lado derecho está más alto que del lado izquierdo. Si yo apoyo el lado derecho, ese diafragma que está más alto teóricamente, por estar cercano al plano de apoyo, no se va a magnificar. Pero ¿qué va a pasar con el diafragma izquierdo? Está más bajo, pero por estar alejado se va a magnificar. Y eso va a generar que en la imagen que yo vea aparezca o no pueda diferenciar un diafragma, el borde de un diafragma y del otro. Y es como que están los dos a la par. No me pasa como en este caso. ¿Ven que yo puedo ver el borde de uno y puedo ver el borde del otro? Volvamos a ver aquí. Es como que hay una sola línea casi. Y eso me está significando entonces de que en realidad sucedió lo que recién acabo de decir. Por estar alejado se amplía. Y al ampliarse se magnifica. Y al magnificarse casi que en la imagen aparece a la misma altura que el derecho. ¿Más o menos? Sí, profe. Entonces, si apoyo el lado derecho, se va a ver una sola línea. O sea, Claro. Y si apoyo el izquierdo, se van a ver los Doble. dos líneas. Dos. Usted va a poder ver los dos, lo que corresponde, va a poder, digamos, de alguna manera seguir la línea del un diafragma y del otro. Listo, gracias. Bien, existen las posiciones oblicuas, que gracias a Dios ya no se hacen casi. Si ustedes ven en esta imagen, más allá de lo que es el contenido torácico, hay una sombra bien importante, una zona tubular y bien importante, que en realidad esto es la representación del esófago con un medio de contraste, un medio de contraste químico que utilizamos también, y en realidad a estas posiciones oblicuas muchas veces, cuando la tecnología no había avanzado como lo hace hasta ahora, nos importaba mucho. ¿Por qué? Porque el esófago tiene una relación muy directa con la silueta cardíaca, con el corazón. Recuerden que tiene improntas. ¿Se acuerdan de las improntas? Sí. Bien. Entonces, la impronta más importante que buscamos, si bien tiene, digamos, otras improntas dentro de la región torácica, la impronta más importante que para
a un cardiólogo le interesaba es ver la relación que tenía el esófago, que tiene el esófago con la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque es una de las cavidades del corazón que tienen tendencia a agrandarse. El ventrículo primeramente y después la aurícula, o sea, la zona donde hay más presión de bombeo de sanguíneo, es donde se producen estos agrandamientos. Con el ventrículo no hace falta ninguna radiografía especial porque la radiografía de frente, al magnificarse, al producirse esa cardiomegalia, es como que la punta del corazón empieza a acercarse hasta los arcos costales inclusive. Pero con respecto a la aurícula no hay forma porque en la posición en que está, en una radiografía de tórax no se puede ver completamente. Entonces hacemos estas oblicuas, y en este caso la oblicua anterior derecha, que de acuerdo a cómo empujaba a este esófago, hacía de que el médico pudiera corroborar qué cantidad o qué agrandamiento tenía esta aurícula derecha. Pero muchas veces usamos las oblicuas, sobre todo para la zona de las parrillas costales. La oblicua derecha, fíjense, se llama oblicua anterior derecha, porque en realidad es como si hiciéramos una radiografía PA, pero el plano medio sagital va a quedar a 45 grados, o sea, ni de frente ni de perfil, a 45 grados, apoyando el lado derecho, sería el hombro derecho, toda la región derecha del tórax. Y haciendo, digamos, que lo que se aleja del plano de apoyo es el lado izquierdo. Lo más importante a tener en cuenta, más allá de los 45 grados y de que apoye el lado derecho, es dónde vamos a hacer incidir el rayo. Si ustedes se fijan, si bien dice derecho, que es este sector, el rayo incide sobre el lado contralateral. O sea, tomamos como referencial a la altura de la línea medio clavicular de la región posterior y donde, digamos, se coincide con el vértice de la escápula, en ese punto es donde debemos hacer incidir el rayo. Se vuelvo a repetir, haz longitudinal como la referencial de la línea medio clavicular. Se llama medio clavicular porque corta la mitad de la clavícula, pero de la región posterior, y que la intersección se dé con el haz transversal a la altura del vértice de la escápula. En esta oblicua anterior derecha, en realidad lo que estamos viendo, el más importante, no es el lado derecho, sino el lado izquierdo. Lo que se ve del lado derecho es esta zona, que se le llama el rafe pulmonar, del lado derecho. O sea que cuando hacemos una oblicua derecha, se ve a través del campo pulmonar izquierdo toda la región que queremos observar. Si lo hacemos en sentido inverso, pues vamos a hacer lo contrario. La oblicua anterior izquierda es lo mismo que la anterior derecha, pero en realidad la teoría dice que para esta oblicua el plano medio sagital no va a ir a 45 grados, sino que va a ir entre 50 y 60 grados. O sea, que en vez de irse, se va a ir más, digamos, esos 50 o 60 grados hacen que el paciente se vaya más perfilando. Y por supuesto lo mismo va a pasar como en la anterior, va a incidir en el punto medial de la zona contralateral, o sea, en este caso del lado derecho. Esta oblicua izquierda se hacía mucho porque nos permitía ver una zona muy difícil, que no se puede ver ni en el frente ni en el perfil, y que se le llama el triángulo de la muerte. Es la zona donde aquí está la tráquea, no sé si la pueden corroborar, ver, digamos, como este tubo un poquito más oscuro, y si seguimos en continuidad van a ver cómo se bifurca. Aquí está la bifurcación tráquea, la zona de la carina. Se ve como una especie de triangulito ahí. Bueno, este triángulo de la muerte es el mediastino medio, es el donde es la parte más dificultosa de acceder, y ni en el frente
ni en el perfil ni en la oblicua derecha lo podemos ver, y se utilizaba esta oblicua justamente para ver esa zona, desde otra vista, para poder entender un poco más lo que se le estaba pasando allí. También se hacen las dos oblicuas con la apnea inspiratoria, se utilizan los mismos chasis que en el tórax de frente, y todo lo demás es igual, marcando siempre la derecha del paciente, la distancia también se mantiene 1,80 m, o sea, todo es exactamente igual, salvo que la posición del paciente cambia. Vuelvo a repetir, en la oblicua anterior derecha, el plano mesosagital a 45 grados, formando un ángulo de 45 grados con el buki, con el plano del buki, y la oblicua izquierda, como en este caso, formando un ángulo de entre 50 y 60 grados con el buki. O sea, un ángulo más abierto. Y tenemos por último lo que se llaman las descentradas de vértice pulmonar. El vértice pulmonar es una zona complicada donde también se alojan muchas patologías, y existen algunas formas de poder verlo con mejor claridad. En realidad no nos va a importar, digamos, que a nosotros nos represente una imagen de frente del tórax. Si ustedes se fijan, está totalmente distorsionado esto. Entonces, pero sí nos va a servir para poder observar con mucho más claridad lo que son las zonas de los vértices. Los vértices que normalmente en la radiografía de tórax de frente están atravesados por las clavículas, y en una radiografía de perfil tampoco se ven con claridad porque tenemos a esa misma altura el macizo de los hombros. Entonces, ni en el frente ni en el perfil podemos observar con claridad qué está pasando dentro del vértice pulmonar. Entonces existen estas variables, una de ellas es la técnica que se llama de Chamber-Levi-Down, que en realidad consiste en hacer todo lo contrario de lo que habíamos visto en el frente. Si ustedes se fijan, aquí el paciente en realidad tiene la región torácica en un plano inclinado, o sea que dice la teoría que debemos alejar al paciente, por lo menos que los pies del paciente estén a 30, 40 centímetros como mínimo de donde está el buki mural. Ahí lo paramos al paciente. Y en un segundo momento le pedimos al paciente que se tire para atrás, haciendo que solo la región de los hombros, de la región dorsal de los hombros, apoye sobre el buki mural. Entonces, el plano mediosagital va a quedar con una inclinación de aproximadamente 30 grados. Eso va a hacer que por esta posición las clavículas que antes atravesaban la zona de los vértices pulmonares se eleven, miren dónde están las clavículas ahora, y nos dejen ver tranquilamente en la región del vértice pulmonar. Si nosotros hacemos esto, de inclinar 30 grados el plano mediosagital, el rayo va a ir perpendicular. Y si por el contrario, perdón, estoy escribiendo otra, la Chamber-Levi-Down no es esta. La Chamber-Levi-Down es con el paciente totalmente apoyado con el buki mural, ¿sí? Totalmente, o sea, apoya toda la región dorsal del buki mural, y para lograr este efecto de que suban las clavículas, el rayo central va con una angulación de 30 grados, incidiendo a nivel de la horquilla externa, allí. 30 grados de angulación. Esta se llama técnica de Chamber-Levi-Down. O sea, el paciente totalmente erguido y el rayo va con angulación de 30 grados. ¿Esa es la lordótica apical? O lordótica apical. Y existe esta otra, que también se llama método de Lindblom o lumbago hueco, que ahí sí está haciendo lo que recién dije, que estaba diciendo mal. En este sí se ha separado, ¿ven? Es como que se separa el paciente del plano de apoyo, y se le pide que se tire para atrás y apoye los hombros. Así que en este caso, lo que queda angulado a 30 grados es el plano coronal principal de la región torácica,
y por lo tanto no es necesario angular el rayo. O sea que ahora el rayo va perpendicular, siempre a nivel de la horquilla external, pero el plano coronal torácico va a 30 grados de angulación. ¿Ven? Como que se tira el paciente para atrás. Por eso se llama de lumbago hueco, porque nos queda separada la zona de la región lumbar, perdón. ¿Sí? La Chamberlain-Wedan, paciente totalmente derecho, como si fuese una AP. Un tórax AP con el rayo con angulación de 30 grados. Y la del lumbago hueco va con el paciente angulado 30 grados y el rayo va perpendicular, horizontal. Y creo que no me quedan más. Ah, esta es la última. Vamos a tratar de ver esta. Ya no tengo más tiempo. Bueno, les dije, si nos piden radiografías, porque la causa es ver, ponele, la clavícula nos van a pedir radiografía de clavícula, de escápula nos van a pedir radiografía de escápula, de arcos costales nos van a pedir como radiografías de parrilla costal. ¿Qué posiciones se utilizan? Puede utilizarse el frente y el perfil, y las más demostrativas son estas oblicuas que les acabo de recién nombrar, la oblicua derecha o la oblicua izquierda. En el caso del esternón, que se producen estas lesiones principalmente con los traumatismos anteriores, la gran mayoría de las veces cuando hay un accidente de auto y el paciente choca con el propio volante, con el pecho en el volante, puede lesionarlo el esternón. Si bien existe un perfil, un frente, que no, en realidad no es un frente, sino que medio como, ¿se acuerdan? O revisen de nuevo la técnica que habíamos visto de la articulación externo-clavicular, es la misma que se utiliza para ver el esternón, sino que se utiliza un chasis para que se vea completamente el esternón. Es la misma. Se angula a los 20 grados, tal cual, como habíamos visto aquella. Pero la más demostrativa de todas es esta, para verlo al esternón en sentido con vista de perfil, que aquí se ve completamente, en toda su extensión. Y la teoría es que al paciente lo coloquemos en posición lateral y miren cómo van los brazos. Los brazos van tirados para atrás. Si le hacemos que el paciente apoye las manos en la cadera, le hacemos que los codos los tire para atrás. Es como si el paciente estuviera sacando pecho, ¿sí? Como si tuviese una actitud de pelea. ¿Qué te pasa? Entonces, esta posición nos hace que de alguna manera el esternón aparezca bien, digamos, acomodado para que se pueda ver con vista de perfil. Casi que no hay arcos costales superponiéndose sobre él. Entonces podemos corroborar como aquí toda la estructura external. Y lo otro a tener en cuenta es lo siguiente. Si bien el rayo va a ir horizontal, perpendicular a la zona, es muy importante la incidencia del rayo. ¿Por qué? Porque el hueso external es totalmente superficial. Así que la teoría dice que debe incidir en un sector de modo tangencial a la superficie anterior, o sea, o rasando el borde anterior de la región torácica, o sea que como que lo roza el rayo directamente por el borde anterior, o a 1 centímetro por detrás digamos, de la superficie anterior de la región torácica, no más allá de eso. También se le pide al paciente que haga apnea inspiratoria y el tamaño de chasis, ya que es una estructura ósea mucho más pequeña que la región torácica completamente, se utiliza un 24×30 en sentido longitudinal. Y así se hace esta radiografía. Nosotros le decimos en las clases presenciales, se ponen las manos, tiran los codos para atrás, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
esa actitud como de, ¿viste? Cuando dicen sacamos pecho, está sacando pecho, bueno, esa es la forma en que vamos a acomodar el paciente para hacer esta radiografía. ¿Dudas? ¿Dónde incidía el rayo, profe? Se dice tangencial. El término tangencial significa rasante, rozando una superficie. Eso sería tangencial. Casi, digamos, toco la región anterior, la superficie anterior del pecho, bueno, hay en esa zona. Ese término se llama así, tangencial. Cuando el rayo va tangencial a algo, es que roza la superficie. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno. Bien. Muy bien. Bueno, vieron que es muy lindo y la parte de la visualización es más linda y más compleja también. Si la profe Laura Rosso no puede terminar, pues seguramente lo voy a tener que hacer el martes que viene yo y vamos a tener que abdomen ver si lo podemos correr o terminamos de dar toras y empezamos con abdomen para la semana que viene, que sería la última semana de dictado. Si tienen alguna duda, tengan en cuenta, si quieren, la subo a esta clase, porque me parece que es lo que más enfatizamos en los exámenes. Voy avisándoles. Alguien que no sepa leer una radiografía de tórax y hacer una radiografía de tórax, no lo dejamos avanzar en un examen. ¿Sí? Así que, bueno, me comprometo en subirle las 2 clases. Y nos vemos, o me escuchan, espero hablar mejor el martes que viene. Que tengan Gracias, profe.